En la película Made in Argentina, el Beto Brandoni vuelve de su exilio en Estados Unidos y le confiesa a Marta Bianchi, su mujer en el avión, que volvía a recuperar su olor. ¿A qué huele Pedro Rosenblatt? En este momento, a humedad. Porque la verdad que es un día pesado en la ciudad de Buenos Aires y estoy arrastrando una jornada de trabajo larga. Puedo oler a gato también porque vivo con 3. Y en el último tiempo, te diría que 2 veces por semana huelo a asado. Esos son los que identifico con facilidad. Después podrías olerme. Pero te diría que esos son como los más concretos y menos metafóricos, en principio. ¿Por qué sos peronista? Por muchas cosas. Te diría que principalmente por Néstor Kirchner. Porque me tocó entrar al colegio secundario en el 2003. Mi primera politización fue durante ese proceso político muy, muy potente. Coincidió con una época en la que el peronismo tomó no sé si la decisión o el proyecto político que llevó adelante tenía una conexión fuerte con la juventud. Empecé a militar en el centro de estudiantes. Te diría que principalmente por él. En segundo término, por mi tío, Donato, que es quien te invita, ¿no? Nadie nace peronista, creo. A todos, o un padre, o una madre, o un amigo, o un vecino, o una organización. En mi caso fue mi tío Donato, peronista de toda la vida, me hizo peronista. ¿Te acordás de esa primera conversación? No, conversación no. La verdad que conversación no. Sí me acuerdo un día particular que fue el 25 de mayo del 2004, que yo estaba en segundo año, y que se organizó en Plaza de Mayo una fiesta patria, pero que además conmemoraba el primer año de gobierno. Tocaba Charly García, tocaba Silvio Rodríguez, tocaba... no me acuerdo quién más. Y fue la primera vez que asistí a una movilización realmente convocante. En primer año marchaba por el boleto estudiantil, pero eran marchas más del colegio o del centro de estudiantes. Y recuerdo ese día como un día, te diría que bisagra. Creo que primero llega la experiencia y después la teoría, los libros, la lectura, la formación, los compañeros, la unidad básica. Pero si tuviese que señalar 2 personas, te diría inicialmente o iniciáticamente Néstor Kirchner y mi tío. Y después todo lo que vino después, ¿no? Todas las intensidades que tuvo el peronismo, la juventud peronista en los últimos 15 años, las atravesé todas. No quiero bajarle el precio a Cristina, pero bueno, Cristina vino después, por lo menos en términos cronológicos. Así que... si lo tuviese que atribuir a personas, a ellos. Y en términos más generales, porque soy argentino y porque es la línea que divide ideológicamente a la Argentina. Y antiperonista no podría ser nunca. E indiferente al peronismo tampoco. Así que te diría que por eso. ¿Qué es lo peor que tiene el kirchnerismo y qué es lo mejor que tiene el antiperonismo? Lo mejor que tiene el antiperonismo probablemente sea la literatura. Los escritores, los intelectuales, del viejo antiperonismo. Lo mejor que tiene el antiperonismo es la convicción y lo que está dispuesto a dar para defender el modelo de país que quiere o para impedir el modelo de país que queremos. Creo que hasta están dispuestos a ir más lejos que nosotros, en el último tiempo, no en el primer peronismo. ¿Qué es lo peor que tiene el kirchnerismo? No sé si es lo peor, pero creo que algo que nos costó caro es aferrarnos a las narrativas que tuvieron de nuestros gobiernos nuestros adversarios. Comprar la retórica que nos impusieron, ¿no? Mucho más
mucho más globalista, mucho más de izquierda de lo que verdaderamente fuimos y de lo que esencialmente somos. Y eso nos generó problemas y nos genera problemas graves en nuestra relación con el capital, con los empresarios, con el mercado, que cuando nosotros ganemos las elecciones suba el dólar y el riesgo país, no es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. Ahora, los motivos por los que eso pasa o los motivos por los cuales la City, el mercado, Wall Street acompaña al antiperonismo son condiciones materiales políticas que generan que nosotros volvamos. Es decir, las condiciones que, lo sintetizo, las condiciones que Trump o que Scott Bessent le ponen a Milei para bancarlo son las que garantizan que nosotros vamos a volver al gobierno. Bueno, eso es algo que tenemos que resolver, ¿no? No sé cómo. Pepe, ¿sabes lo que siento? El gobierno dice, la libertad avanza o Argentina retrocede. Y la oposición, en este caso encarnada por el peronismo, dice, hay que ponerle un freno a Milei. Pero yo ahí veo a dos polos discutiendo velocidades, no futuro. Sí. Mira, estas respuestas cambian mucho después del 7 de septiembre, ¿no? Me desprendí de un grado de escepticismo o de crítica o de pesimismo después del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque hablamos mucho de la crisis de representación, de la falta de representaciones. Bueno, el peronismo bonaerense sigue representando algo. Creo que a finales del siglo XIX hubo una revolución, a mediados del siglo XIX, de la última mitad del siglo XIX hubo una revolución tecnológica, industrial, que produjo un sujeto, que generó un sujeto para el cual Perón tuvo un proyecto. Creo que esta revolución tecnológica a la que estamos asistiendo también produce un sujeto que todavía no terminamos de decodificar y para el cual, sin lugar a duda, todavía no tenemos un proyecto. Tenemos una ansiedad propia de esta época de necesitar resolver. Digo, nosotros fracasamos hace 2 años. Hace 2 años se consumó nuestro fracaso, no solo electoral, sino político más grande, más contundente, ¿no? Que es mucho más grave que haber perdido con Macri en el 2015, después de 3 mandatos, con todo lo que pasó en el medio, con la muerte de Kirchner incluida. La derrota de Milei es mucho más profunda, ¿no? Nos hace ver frente a un espejo mucho más duro, mucho más crudo. Se habla mucho de nuestra falta de autocrítica, de nuestra falta de depuración. Es muy poco tiempo, la verdad, ¿no? Claro. Es muy poco tiempo como para poder dar vuelta a esa página. Creo que, una frase que se le escuchó a un gran compañero, hay muchos peronistas, pero no hay peronismo. Y seguramente hay muchos compañeros que tienen proyectos de futuro, que tienen ideas, que tienen programas. Lo que no hay es una articulación, lo que no hay es una puesta en común de todo eso. Lleva tiempo, obviamente. La historia es larga, es lenta. Y nuestra ansiedad demanda resolverlo la próxima elección. Bueno. Vos recién hablabas de sujetos políticos. Me pareció muy piola esa consideración. Tal vez el sujeto político de Perón fue el trabajador, como el gran ordenador social de la Argentina. Tal vez el sujeto político de este siglo es el usuario y deja de ser naturalmente el vecino. Ahora, en esta renovación peronista, yo veo al PJ o a las expresiones transversales del peronismo llenando teatros o plazas y a vos y a Rebord llenando estadios. Digo, ¿dónde está la representación? ¿Adentro o afuera? No, creo que en los dos lados, en los dos lados. No estoy seguro de lo que voy a decir, pero habría que preguntarse si Rebord fuese legislador, ¿llenaría el Movistar Arena? Si yo fuese candidato, ¿llenaría Argentino Junior? No lo sé, digamos. Creo que hay un lugar más fácil. Ok. Es un tema de costos. Sí, es un tema de costos, es un tema de entrega, es un tema de lo que uno puede o no puede decir. En el lugar en el que estoy yo puedo decir cualquier cosa. No estoy subordinado a una disciplina partidaria. Eso en esta época es una potencia individual. Y es una carencia colectiva. O es una carencia personal en lo que tiene que ver con mi inscripción al proyecto colectivo. La relación como usuarios, que me parece interesante, la veo muy problemática. Es algo que te diría que es el tema sobre el que más
pienso políticamente. ¿No? Me parece que los ámbitos que se construyen en las plataformas digitales para discutir la política impiden cualquier tipo de... Son todas palabras que van a sonar muy alfonsinistas. Consenso, acuerdo, puesta en común. Ni siquiera te digo de tirar todos para el mismo lado, pero al menos de la misma soga. Las plataformas digitales, los algoritmos, atentan mucho contra eso. La presencialidad tiene algo de lo cual la ausencia carece. Con un montón de personas que nos encontramos en Twitter, nos odiamos, nos puteamos, nos chicaneamos, y te encontrás acá y conversás. Sí. Hay ciertas dinámicas que se repiten en las plataformas digitales que nos llevan, o a mí me llevan, a en un momento decir, ¿sabes qué? Sí, nos vemos. Y en ese ¿sabes qué? Nos vemos, uno se aísla, se retrae. Lo difícil que es poder tener una reunión para discutir un tema 4 horas, 5 horas. Lo difícil y lo necesario, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para construir un proyecto político conformado por usuarios? La verdad que no lo sé. Tampoco creo que tengamos que aferrarnos a la idea que tienen algunos compañeros de hablar de las redes como las redes antisociales, o que en cada celular hay un militante de derecha, porque la verdad que ir contra eso ya nos... Hoy la comunidad organizada es digital. La comunidad organizada sigue estando, se le suma una arista más o un territorio, ¿no? Más que pensar al celular o a las redes como una herramienta, esta idea de que puede servir para construir como para destruir, puede servir para hacer bullying, pero también para... más que como una herramienta, me parece que hay que pensarla como un territorio, como un hábitat. Y si es un territorio, me parece que nos cabe la pregunta de... Bueno, cuando uno va a la playa se pone una malla y unas ojotas, cuando uno va al frío se pone una bufanda. Bueno, ¿qué mecanismos, qué procedimientos, qué tenemos que ponernos para entrar ahí? ¿Qué tenemos que saber de las dinámicas que ahí suceden? ¿Cuánto de nuestra humanidad se juega ahí? Digo, vos no sos @FacundoPedrini, vos sos otra cosa. Tampoco sos algo completamente diferente, ¿no? No es que no hay relación alguna. Sí. Si tuvieses un seudónimo, bueno, ahí se arma como otra cosa. Si tu intervención fuese desde el anonimato... Es un juego de helados. Exactamente. Es desquiciante de ratos, ¿no? Y creo que todos los que estamos acá y todos los que están mirando, o la inmensa mayoría, no todos, tienen una relación tensa con su celular, con sus dispositivos, con sus redes, con la pantalla. En muchos casos problemática, en muchos casos angustiante. Y nosotros tenemos más de 30. Es decir, crecimos en otro mundo, ¿no? Claro. No me quiero imaginar lo que es tener 18 hoy, tener 15. Y a la vez estoy lejos de esas realidades, ¿no? Y a la vez me encuentro con que para varios compañeros, varios sectores de la dirigencia, cuando piensan en la juventud, por ahí me siguen convocando, ¿no? Como lo más joven que existe. En términos generacionales, seguimos siendo nosotros que ya dejamos de tener los problemas de la juventud hace mucho tiempo. Bueno, creo que es algo a descular colectivamente, a pensar colectivamente, a discutir colectivamente desde la presencialidad. Porque si lo seguimos discutiendo en esos ámbitos, no veo que podamos llegar a ningún lugar provechoso. Hablaste de laterales, hablaste de conectividad, hablaste de representación y hablaste de comunidad. Sí. ¿Cómo te llevas vos con tu propia soledad? Mira, últimamente bien. La verdad que bien. Soy feliz. Me gusta estar solo. Y me doy cuenta relativamente rápido cuando se me está yendo la cabeza a un lugar que no sirve para nada. Veo muy seguido a mis amigos, veo muy seguido a mi familia. Eso me ordena. Vivo en pareja, miro mucho fútbol. Tengo como una altura crucero de estabilidad y felicidad. Lo que más me preocupa es mi relación con la exposición pública, digamos. Cuando estoy solo estoy tranquilo, disfruto estar en mi casa, apago el ruido. No soy adicto al celular, no tengo una relación compulsiva.
Pero me preocupa cuánto se me puede quemar la cabeza, cuánto se me puede desarrollar el cinismo y cuánto se me puede olvidar esto, ¿no? Tanto para el día que me dicen que soy un capo, como para el día que me dicen que soy una basura. Ninguna de las dos son ciertas. Y lo que más me preocupa es esto. Y la verdad que esto un poco lo perdí también. Te digo, no tengo una relación compulsiva con el celular. Sin embargo, paso entre 5 y 6 horas diarias, que es el mismo tiempo que paso durmiendo. Lo único que paso más tiempo haciendo es trabajando. Y uno se engancha con esta idea mentirosa, autoindulgente, de que cuando uno está en el celular está trabajando. Bueno, no es así, ¿no? Uh-huh. O no siempre es así, o en mi caso no es así. Si yo extiendo sobre esta mesa una boleta única papel de tu vida, ¿a quién votás? ¿O a quién tenés? De mi vida personal, Uh-huh. bueno, naturalmente a mis viejos en primera instancia, a mis abuelos. Tuve a mis 4 abuelos hasta los 30 años, algo muy poco habitual. Uh-huh. Los 4 muy importantes en mi formación y sobre todo en mi contención afectiva. Visité a mi abuela paterna el viernes y a mi abuela materna la semana anterior. Mis abuelos fallecieron, pero ambos están presentes permanentemente. Sueño mucho con ellos, están realmente muy presentes. Así que primero mi familia. Mis amigos, a los que les hice un asado el sábado, son mis amigos desde preescolar. Jugué al fútbol con ellos toda la primaria, toda la secundaria, después de terminar el colegio también. Tengo un gato desde que me fui a vivir solo a los 22 años, con el que todavía vivo, a quien también tengo que meter. Algunos profesores y maestras que tienen que estar. Riquelme, Bianchi, Messi, Palermo, Charly García, el Indio Solari, el Diego, y el cuarteto de la dirigencia peronista. Y ya te nombré todo, ya directamente Sí, es un álbum Panini. Mira qué lindo. Se dice que C5 es la plaza del 73 y Crónica es la plaza del 45. Una es la plaza de la repregunta, la otra es la plaza de la necesidad y la fuente. ¿Cuál es tu plaza? Te diría que ambas. A mí C5 me dio mucho, la verdad. No todos, pero mucha de la gente que me cruza en la calle me sigue diciendo cadete, y creo que me lo dirán por mucho tiempo. Aprendí mucho ahí, fue una etapa formativa importante en términos profesionales. Y en términos de consumo de identidad cultural, ni siquiera te diría que algo en el medio, sino una combinación de las dos cosas. Como sujeto político, claramente estoy más cerca de la Plaza del 73, aunque uno también piensa en la Plaza del 73 como si estuviera únicamente la juventud peronista, y por supuesto que no fue así. Pero Sí. entiendo cómo armás la pregunta. Estoy más cerca de eso. En términos etarios, obviamente, en términos culturales, en términos de identidad política. La Plaza del 45 no se volvió a repetir. La Plaza del 73, de alguna forma, sigue teniendo algunos coletazos en el presente. De hecho, ahora cuando fue la condena a Cristina, había algunos compañeros como por ahí, pasados un poco de entusiasmo, sugiriendo que ese era el 17 de octubre de ella. Y bueno, la verdad que distó mucho de serlo, ¿no? Principalmente porque no es que nos quedamos hasta que la liberaron. Esa es como la diferencia más importante. Y después por la composición sociológica de esa movilización. Pero te diría que algo de ambas hay, por supuesto. Algo de ambas hay. ¿Y hay reconciliación nacional con Cristina presa? Sospecho que no. Sospecho que no. Uno podría decir, te voy a decir algo en lo que no creo, Uh-huh. Bueno, si van en cana 5 o 6 más, puedo empezar a hablar. Pero no creo que esa sea la reconciliación nacional. No creo que haya reconciliación nacional con Cristina presa. No. Como también te digo, no creo que Cristina ponga su libertad como condición. Pero esto ya haciendo una suposición basada en una intuición.
¿Vos crees que el futuro debería indultarla o pedirle disculpas? No, pedirle disculpas no. No, pedirle disculpas no. No sé si los pueblos tienen que disculparse con sus dirigentes. Indultarla tampoco sé si es lo que ella querría, y acá ya nos metemos en una cuestión de técnica jurídica que un poco se me escapa. Tampoco me gusta el concepto de la inocencia. Lo pienso por la negativa, porque en términos penales lo que hay que probar es la culpabilidad. No tengo duda que en esta causa Cristina no es culpable. Me parece más potente decir eso, o más preciso, que el término de la inocencia, que tampoco creo que es algo con lo que ella se sienta cómoda, incluso alguna vez lo ha dicho, pero no sé qué sucederá en el futuro con esto. Realmente no sé qué sucederá en el futuro. Sí sé que será una incomodidad para un próximo gobierno peronista, para una próxima campaña peronista, ¿no? Y me imagino que lo más inteligente sería quien piense indultarla no decirlo en la campaña, pese a que eso le cueste el reproche de quienes esperan que la indulte, ¿no? Clarísimo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bien. Es que nosotros hacemos muchas encuestas, en Constitución, en Retiro, en 11. Es decir, perdón, Néstor no dijo en el 2002, voy a bajar los cuadros de Videla. No, está claro. Antes de la ESMA hay un frávega. Digo, Exacto, claro. Vos llegás a la idea a través del bolsillo o de todo un escenario de condiciones. Nosotros hacemos muchas encuestas en Constitución. Retiro, 11. Para la marca hay algo de Argentina que pasa primero en una estación de tren. Y en las urnas que solemos montar, para la gente es Cristina o Milei. Como si fuera una venganza contra un lugar. No solamente están hablando de personas. Cristina o Milei, incluso con Cristina presa y con Milei en caída. Pero nadie nombra a Kicillof. ¿Por qué crees que pasa eso? Si es que hay una explicación aparente. Bueno, por varias cosas. Primero porque nuestros adversarios muy inteligentemente nos llevaron a discutir individualidades y nosotros nos aferramos muy fuertemente a una de ellas con una incapacidad política de generar otras. Y ellos generaron muy inteligentemente eso. Nos arrinconaron en la defensa de una dirigente que lo merece y la hicieron mierda de todas las formas posibles. Con una hidalguía ella encaró esa defensa, esa resistencia frente a ese ataque. Para mí merece ser reconocido. Axel crece a su sombra, sin la misma potencia carismática, discursiva, y todavía no se inventó, ¿no? Como pocos gobernadores lograron imprimirse la impronta que tuvieron los presidentes o que los gobernadores tuvieron al ser presidentes. Hubo algunos que sí, por supuesto, pero es difícil. Para Axel es difícil resolver esa tensión con ella. Sospecho que en el próximo año y medio tendrá que lograr meterse en esa urna de una forma contundente y categórica. Un año y medio antes del 2015, Macri no había presentado lista en la provincia de Buenos Aires. Era prácticamente un meme porteño, un consumo irónico por el sistema político, porque frente a la capacidad oratoria, discursiva, política, frente a la densidad conceptual de Cristina, era como un chiste. Y sin embargo, después de la convención de Gualeguaychú de los radicales en el 2014, empezó a aparecer como un proyecto más serio. Axel tiene un problema que es que viene a renovar sin todavía nada renovado, ¿no? Le disputa a Cristina con los mismos peones, alfiles, torres y caballos que Cristina tenía. Y creo que el mayor problema que tiene, insisto, después del 7 de septiembre uno tiene que someter a duda esto, pero uno de los principales problemas que tiene es que no conduce a quienes hablan en su nombre, que es un problema que tienen varios gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que es suponer que los intendentes son tuyos. Y los mismos intendentes que hoy son de Axel fueron de Massa, de Vidal, de Néstor.
Y creo que Axel es un instrumento para disputarle poder a Máximo o a Cristina, más que un líder real de esas representaciones. Digo esto y también digo, decidió desdoblar, se la jugó afuera y adentro, condujo a esos intendentes, condujo la movilización, la capacidad de movilización y de tracción electoral que tenían, y nos mostró a los peronistas y a los argentinos que Milei no era infalible. Y eso no es menor. Quizás no sea malo, lo digo un poco más taxativamente, quizás sea bueno que la próxima representación del peronismo, no sé si es Axel o sea otra, sea de menor intensidad identitaria. Creo que Axel está más suelto, que es una característica de esta época, como Milei, o como Milei en la campaña, o como Milei antes de ser gobierno, ¿no? Tiene una estructura más flexible, más ágil. Yo te digo, nombrame 5 axelistas y me vas a empezar a nombrar intendentes que sí, no tienen el grado de inscripción al axelismo, como uno podía decir, nombrame 10 kirchneristas, nombrame 20, nombrame 30. Eso es un problema para disputarle a Cristina, pero bueno, si le sale bien, me parece que puede ser algo provechoso. Creo que estamos un poco sofocados por las identidades y necesitamos soluciones que muchas veces se alcanzan, no te digo que renegando de la identidad, pero por lo menos no poniéndola delante de todo. Es difícil, pero bueno. ¿Verdadero o falso? El pueblo argentino nunca se mileizó, pero la sociedad se deskirchnerizó. Verdadero. ¿Por qué? Verdadero. Verdadero porque igual no le quiero quitar méritos a Milei, porque hoy está, o por lo menos en el último tiempo, está atravesando un mal momento, pero creo que supo captar, sobre todo en el 23, del 21, pandemia en adelante, supo leer la época y que tiene una verdad sobre esta época que pocos tienen. ¿La sociedad argentina se mileizó? Creo que no. De hecho, en la primera vuelta, Milei y Patricia Bullrich sacaron prácticamente lo mismo. Creo que él venía a representar y a conducir algo novedoso y que termina subordinado a la lógica del antiperonismo más clásica. Creo que él tenía algo, no quiero decir peronista, pero que uno puede comprender y ver cercano, que es su tensión con la democracia liberal, que uno podría sintetizar en, para transformar la Argentina, no se puede transformar la Argentina con las normas de la Argentina que quiero transformar, ¿no? Ahí hay una tensión, a lo cual un gorila republicano macrista clásico te diría, si querés transformar la Argentina y que sea duradero, necesitas un marco. Ambos un poco de razón tienen, digamos, ¿no? La sociedad argentina se deskirchnerizó sin lugar a dudas. Eso no hay duda. Lo que no significa que el kirchnerismo haya dejado de existir o que no represente más nada. Pero si uno compara, digamos, cuando nosotros nos conocimos, 2016, o un poco antes, 2011, lo que representaba el kirchnerismo, lo que representaba Cristina, versus lo que representa hoy, claramente que hay una merma. Y sobre todo porque las generaciones se van renovando y creo que la política del kirchnerismo no logra prender en los pibes que hoy tienen 18 como logró prender en nosotros cuando teníamos 18. Era un recuerdo más cálido también, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Y aparte, creo que lo que más le está faltando, nos está faltando, es poder asumir de una forma sincera, honesta y frontal lo que fue el Frente de Todos. Porque el Frente de Todos, como la patria, es el otro. Y fuimos todos, en algún momento. Antes de entrar a esta entrevista, te decía que la última vez que había estado en Crónica había sido en la PASO del 19. Antes de la PASO del 19. Yo tenía una remera puesta, Fernández Fernández. Estaban los dos. El día que Cristina anunció esa fórmula, celebré. Y te estoy hablando de mí para ser...
Sí, sí, sí. Sincero. Celebró un país. Menos Claro, Moreno. Claro, menos Moreno, menos Grabois. Y ahí hay un valor, hay un mérito. Y creo que también en este año y medio, en estos 2 años de gobierno libertario, que Moreno y Grabois claramente lograron captar algo, creo que algo tiene que ver con eso, ¿no? Yo tengo compañeros que valoro, que son inteligentes, que respeto intelectualmente, que fueron ministros hasta el último día y que pareciera que no tuvieron nada que ver con el Frente de Todos. Y cuando uno dice, bueno, Alberto lo puso Cristina, eso es bastante innegable. Como también es innegable que no fue Cristina únicamente la que avaló la candidatura de Alberto Fernández, porque los gobernadores, la CGT, los intendentes, en su inmensa mayoría, acompañaron esa decisión. También les cabe una responsabilidad. Entonces creo que ahí se arma una cosa de quien dice, esto fue todo de Cristina, versus quien dice, nosotros no gobernamos a Alberto Fernández, ¿no? En el gabinete económico no tuvimos nada que ver. Sí, sí. Bueno, tiene que haber una síntesis un poco más honesta de ambos lados, decir, bueno, y también otra cosa que es muy difícil, que es, como salió tan mal, uno tiende a pensar que todo estuvo mal. Claro. Y eso tampoco es una reflexión sincera y profunda de lo que pasó. Porque ahí es donde entramos en él, nos pasamos 3 pueblos. Que uno se lo puede adjudicar al progresismo, al feminismo, al estatismo. Y en ningún caso es realmente preciso, ¿no? No sé si es una cuestión de pasarse o no pasarse, sino de cómo se articuló una propuesta política, un programa económico fallido y una articulación política y una gestión política berreta. O sea, el costo político de no interpretar la voluntad de las mayorías lo pagan las minorías. ¿Cómo? El costo político de no haber interpretado la voluntad de las mayorías lo termina pagando las minorías. Es probable, sí. Hay algo de eso. Me parece que sí. No es que se descontroló la inflación. Por el Ministerio de la Mujer, está claro. Exacto. Y creo que es algo que pasó en todos los... uno podría, no sé si en todos, ¿no? Hay que ser un poco más estudioso para decirlo, pero en las segundas etapas de los gobiernos, vamos a llamar progresistas de la región, pasó algo muy sencillo que es ninguno, quizás Evo más que nosotros, seguramente Chávez más que nosotros, pero ninguno cambió la matriz productiva de raíz. Lo que cambiaron de una forma concreta y notoria fue la distribución. Cuando cayeron los commodities y nos quedamos sin qué distribuir, nos encontramos frente a nuestra propia limitación de modelo productivo, de modelo de desarrollo, y lo que quedó fue solamente lo otro. Como lo que quedó fue solamente lo otro, me refiero, vamos a llamarlo sintéticamente, la ampliación de derechos, se adjudica el agotamiento del modelo económico a que, como estábamos entregando el documento no binario, no pudimos. Y eso claro. Es falso. Sí, eso es falso y es injusto. Creo. Está bien, pero digo, si hay demasiadas ideas de cómo distribuir y pocas ideas de cómo generar, totalmente, bueno, y además vos destruís o echás al sector privado, eso no es peronismo. Absolutamente, por eso te digo que volvemos al principio de la charla, en la cual te digo que uno de lo peor que tenemos es habernos aferrado a esa narrativa que se construyó sobre nosotros de Revolución Cubana. Claro. De que vamos a expropiar todas las empresas. Expropiamos una sola. Que tanto Macri como Alberto como Milei sostuvieron, digamos, ¿no? Porque ¿qué sería hoy de la Argentina sin Vaca Muerta? Creo, quizás estoy diciendo una burrada, pero creo que expropiamos una sola. O por lo menos que uno recuerde, ¿no? Y sin embargo, uno se aferra a ese vamos por todo, mal entendido como vamos por la rentabilidad de todas las empresas. Claro, sí. Motivo por el cual los empresarios que hoy están fundidos, los grandes, los chicos y los medianos, siguen creyendo que tienen en el proyecto libertario mayor probabilidad de rentabilidad que con nosotros. Bueno, eso es un problema grave que tiene el peronismo y que tiene el empresariado también. Porque siguen creyendo que las políticas que tiene que llevar adelante un gobierno son aquellas que terminan destruyendo la matriz productiva de la Argentina. Y está a las luces, ¿no?
Y uno podría decir, bueno, por eso digamos, nos corrían por izquierda durante Ujú. los gobiernos de Néstor y Cristina con eso. Pero los bancos se llenan de guita, la sociedad rural, Monsanto, la Pindón. Y vos decís, sí, bueno, sí, exactamente, se llenaron de guita. Pedro, ¿le reconoces algo a Milei? Sí, le reconozco, le reconozco. ¿Creen lo que dice? Lo voy a decir de una forma drástica, es metafórico. Está dispuesto a morir. No a morir, ¿no? Pero va a fondo, profundiza. Creo que el gran problema, esto también es su defecto, ¿no? Esta idea de que solo acelero. Primero que es mentira, que solo acelera. Y segundo que eso no es un valor, ¿no? Es inteligente acelerar cuando hay que acelerar y en por algo, los de Fórmula 1 tienen un freno, no es que no lo tienen. Y los que ganan la carrera en algún momento frenan. No ganás la carrera acelerando desde que largás hasta que llegás. Sin embargo, creo que en una época de tanta mezquindad y tanta falta de coraje, ir para adelante es un valor. Y eso se lo reconozco. El primer Milei me gustaba más que este. Creo que todos en algún momento tuvimos alguna fascinación con alguna de las cosas de Milei, ¿no? Cuando asume y lanza una ley base de 400.000 artículos y vos decís, che, la ley base me parece una verga, pero asumir y decir, yo quiero hacer esto, me parece un valor. Eso hizo que durante un año lograra conducir al sistema político de la oreja, ¿no? Como si fuera un nene. Y se enamoró del método, como le pasa a tantos. Y él tiene una idea infantil, que es que hay una fórmula que aplicada en la Argentina en el 2025, en Bélgica en 1950, en Brasil en 1981, funciona. Bueno, esa es una idea boluda, para mí. ¿Y qué se desangeló primero, el personaje o la gestión? No, creo que la gestión. El personaje tardó un poco más. Cuando la gestión hace agua, es cuando ves al personaje y decís al final. A Milei lo vimos reivindicar a Margaret Thatcher en un debate presidencial. Lo vimos tirar unos acordes spinettianos en entrevistas. Lo vimos temblando, hablando de que mientras un salame mira a la señorita por internet, yo estoy en el medio de su sábana. Y la gente fue y lo votó. Claro. Y ahora lo ves tirando los mismos acordes, diciendo los mismos delirios, y decís, flaco, hace 6 meses que todo es un desastre. Sí, sí. El país explota en una carnicería, no en el Movistar Arena. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y no resuelve problemas. Y sobre todo tiene un proyecto político que depende de apoyos de afuera y no de apoyos de adentro. Claro. Y de afuera le dicen, necesitamos gobernabilidad y que te apoyen los de adentro. Y bueno, eso hay que ver si lo logra, ¿no? Con el resultado opuesto de las elecciones podremos tener un panorama más claro, ¿no? Podemos tener un panorama más claro. Sos un tipo creyente. Mira, no sé. Lo daba por descontado, por eso... Creo que cuando uno dice sos un tipo creyente, engloba una cierta... una idea en la cual no sé si me inscribo. Sí, soy un tipo creyente, creo en cosas, creo. ¿Y qué le pedís más cosas, a Dios o a la política? Tendría que tomar nota durante una semana e ir anotando cuándo le estoy pidiendo a Dios y cuándo a la política. Creo que a ninguno de los dos. O sea, y creo también que cuando uno crece un poco, no piensa tanto en pedir, sino en qué podemos dar, ¿no? ¿Qué podemos aportar? ¿A Dios o a eso, a lo que le pido? Le pido cosas en las que no tengo ningún tipo de incidencia. La salud de mis seres queridos, que la pelota entre o no entre, ese tipo de cosas. Y en la política, si bien es chico, y en términos generales es casi insignificante, creo que tenemos un grado de incidencia, todos, que nos hace más que pedir, o todos los que trabajamos de esto, ¿no? Más que pedir, pensar qué podemos construir y aportar.
pero me voy a ir de todas las preguntas creo que me voy a ir pensando más en esta. ¿Hablamos un segundo de Argentinos Juniors? Sí, de lo que quieras, Facu. ¿Hoy llenar un estadio es un contragolpe? Bueno, creo que teniendo en cuenta nuestra trayectoria y cómo nació Gelatina y tal, sí, sin duda. Y me produce un orgullo muy grande. Y lo vinculo con un tema que surgió y que salió mucho durante esta charla, que es el mercado, generar trabajo, el capital, la empresa. Esa es una dimensión de Gelatina que no se ve, pero que para nosotros es muy zarpada, porque Gelatina nació como un proyecto de amigos, íntimamente ligado a la política, y logró crecer, subsistir y emanciparse, si se quiere, desde el emprendedurismo más genuino. Nosotros literalmente arrancamos en un garage que le alquilábamos a una señora y hoy estamos en una oficina, vos viniste, Sí. recheta, bien puesta. Durante todo este año tuvimos un crecimiento muy zarpado en lo que tiene que ver con las pautas comerciales, las marcas que deciden promocionar sus servicios en Gelatina. Duplicamos la cantidad de gente que pone plata en Gelatina, cuadruplicamos nuestros ingresos. Hicimos obras el año pasado, 2 veces. Entran 5.000 personas en obras y este año vamos a hacer Argentinos Juniors, donde entran 25.000. En Argentinos Juniors van a trabajar 1.000 personas. Estamos muy orgullosos de eso. Estamos muy orgullosos. Éramos 4 y hoy somos muchísimos, muchísimos. Y creo, aspiro, deseo que seamos muchos más el año que viene. Con todos los riesgos que eso implica. Pero tenemos así como un método de avanzar que me enorgullece. Estamos el 19 de diciembre en Argentinos Juniors, gente. El festival de jingles de Gelatina. Si tienen ganas de venir, pueden sacar sus entradas por Ticketek. ¿Y qué es contestarle a Milei en un estadio que se llama Maradona? Bueno, es un lindo truco. La gente que va a venir lo va a sentir como una revancha muy profunda. A riesgo de ponerme cursi y empalagoso, tendencia en la que incurro muy a menudo, como decía Eve, ser feliz es la mayor venganza. Y creo que ellos durante mucho tiempo hicieron alarde de una condición atemorizante que cuando uno se ríe, o de o con, se la quita, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Salir del lugar de víctima, de que ellos son malos, y nosotros, como somos buenos, estamos en un lugar de indefensión, y recuperar un poco la hijadeputez bien entendida, recuperar un poco el orgullo y cagarnos un poco de risa, no solamente de ellos, sino también de nosotros, pero no desde la lágrima, que la respeto y que me parece válida, pero no me parece potente políticamente. La historia del regalismo se entiende a partir de las asambleas y del bronce. La historia del peronismo, que está más cerca de las cosas, se entiende a partir de los balcones, pero a partir de las duplas. Pienso en Eva y pienso en Perón, pienso en Néstor y pienso en Cristina, pienso en Dualde y pienso en Chiche. Incluso puedo pensar en Menem y en Zulemita. Sí, incluso en Massa y Galmarini. En Massa y Galmarini. Para el pibe que tiene menos de 25 años, todo eso hoy tal vez se representa en vos y en Lali. Para un espectro de lo que tienen 25. ¿Cómo sería? No, bueno, que todo está tan segmentado que no diría que es algo generacional, ¿no? Responde como a otros cortes, más identitarios, más culturales, más ideológicos. Y no me hago cargo de eso. Como tampoco me hago cargo del que tiene 25 o 20 y cree que nos choreamos un Estado, digamos, ¿no? Creo que uno tiene que saber que una cosa es lo que uno hace y otra cosa es la expectativa, el cariño o el rechazo que eso produce.
es un ejercicio muy importante para no enloquecer. Porque si no, uno tiene la tendencia a creer, digamos, entra en un mecanismo muy, muy falso, que es enojarse cuando uno lo putean y enamorarse cuando uno lo halagan. Y obviamente me congratula y es parte de mi trabajo toda la gente que me quiere, que me respeta, que valora mi trabajo, pero no creo que uno tenga que cargar con esas expectativas. Como tampoco con lo contrario, ¿no? Creo que hay un montón de gente que está esperando que uno se equivoque para señalar que sus aciertos eran una mentira que esconden su verdadera cara, que es esta expresada en el error. Del mismo modo que hay un montón de gente que cree que uno es la representación de todo lo que está bien. Al primer grupo algún día le vas a dar el gusto, porque uno se equivoca. Sí. Y al segundo grupo algún día lo vas a decepcionar. Y en el medio hay un montón de gente que mira algunas cosas que haces, le gusta, la mayoría le chupa un huevo. Uno cree que el que le manda un mensaje para decir te amo, gracias, está todo el día pensando en eso, del mismo modo que le dice sos la peor escoria que había. Y es un comentario tan al pasar, significa tan poco en el día, en la vida de alguien, ese comentario, que uno le tiene que bajar un poco el precio a esa expresión digital algorítmica. El problema que tenemos, y que no es un problema personal, sino que es un problema colectivo, es que si alguien mira esta entrevista y dice, vi la entrevista de Pedrini con Rosenblatt, me gustó su respuesta sobre Dios, pero me pareció poco profunda su lectura sobre el peronismo, y ese tweet puede tener 6 retweets, 4 me gusta. En cambio, quien diga, se juntaron los dos pelotudos más grandes de los medios de comunicación, hay que pasar esta entrevista en las escuelas de periodismo para explicar todo lo que no hay que hacer, bueno, puede tener 150 retweets. Sí. Te levanta el gordo Dan. Sí, claro, exactamente. Y ese es un problema, no quiero decir para la democracia, pero para la discusión política, porque lo más criterioso sería el primer grupo, ¿no? El que dice, che, una respuesta estuvo buena, la otra estuvo medio floja, este pibe tiene una visión más o menos lúcida sobre este tema, sobre esto le falta lectura, interpretación. Eso es lo más sincero sobre todo, ¿no? Un gran problema de esta época es la unidimensionalidad de las personas, ¿no? Miriam Bregman es la que no canta el himno, y nada más. Moreno es el que banca a Villarruel, y nada más. Y así con cual, digo, por poner un ejemplo. Y eso anula la humanidad, ¿no? Que en muchas cosas pienso con profundidad, y en muchas cosas soy un pelotudo. Y muchas veces siento compasión, y muchas veces lo que hay que sentir no lo siento, no me pasa nada. Muchas veces siento lo que no hay que sentir. Sospecho que le pasa a todo el mundo. Sin embargo, en el momento que pensás lo que no hay que pensar, sos eso. ¿Por qué lo que Moreno piensa de Villarruel es más importante que lo que piensa de Perón? Si en mi vida Perón es más importante que Villarruel. Y pongo este ejemplo porque es el que se me vino a la cabeza, pero puede ser con cualquier cosa. Aquello que nos diferencia pesa más que aquello que nos une. Que es este capricho algorítmico, esta tiranía del individuo de la que se habla, en la cual tenemos una incapacidad muy grande para dejar de lado algunas cosas de nosotros, para poder encontrarnos con el otro, ¿viste? Tal vez por eso la grieta se comió a Francisco. Totalmente. Y eso es una verga. Por eso a mí me cuesta tanto cuando entrevisto gorilas, opositores, cumplirle al que espera que lo incomode. Me pasó con Feynman, con Carrió, como, sí, invítalo, pero hacelo mierda. Claro. Te piden que seas el Boca de Bianchi en Brasil. Sí, claro, y respeto eso, ¿no? Y digamos, creo que como la síntesis es, bueno, no te gustará como entrevisto, que está todo bien. Pero yo no me siento fiscal, ¿viste? El set donde hacemos las entrevistas no es un lugar en el cual a los opositores a mi ideología política no tenga que pedirles como explicaciones, ¿viste? Porque
Yo hago un movimiento cuando lo invito a Feynman, pero Feynman también hace un movimiento viniendo, ¿viste? Sí, claro. Y es cierto que Feynman bancó proyectos políticos y dirigentes que fracasaron, pero yo también, ¿no? Y hay un problema muy grande con el buenismo, con suponer que somos los buenos. Y efectivamente, en muchas peleas quizás lo somos y en otras no. Y uno puede verme a mí como la persona que militó la cuarentena mientras Alberto se estaba enfiestando en Olivos. Y tienen razón, porque eso pasó. Yo no sabía que se estaba enfiestando en Olivos, pero tienen razón en decir Claro, eso. pero la Pedro Can era para defender a tu abuela, Claro, no a Alberto Fernández. tal cual, sí, absolutamente. Y eso es un gran problema de esta época. Y es un problema de la digitalidad, porque cuando uno se encuentra con alguien, no lo doma, no le pide explicaciones permanentes por lo que piensa. Sí nos peleamos, discutimos, nos chicaneamos, pero compartimos algo. En este caso, la mesa. Eso anula la discusión política, ¿viste? Anula. Y nos lleva a reforzar lo que nosotros pensamos, ¿no? Y yo no quiero que Gelatina sea presa, o que Gelatina esté preso de las expectativas morales de mi audiencia. Ahí hay una tensión, ¿no? Ellos esperan que yo haga algo, lo que no significa que yo lo tenga que hacer. Y la inmensa mayoría no deja de mirar porque no le hice a Feynman la pregunta. Me dice, sos un pelotudo y seguimos. Los pueblos no cancelan, en todo caso no olvidan. No, claro, claro. Y me parece muy bien cuando uno se equivoca que se lo marquen, ¿no? Porque es la pelusa de un durazno que nos gusta. Yo quiero intervenir en la discusión pública, lo que significa que cuando intervengo de una manera lúcida, hay gente que lo celebra, y cuando soy un boludo, hay gente que me lo marca y lo repudia. Lo que no puede ser es que, como una vez lo cagué a Feynman en la pregunta venenosa que me hizo en A24, soy todo lo que está bien y la representación del peronismo, o que cuando Feynman vino y le dijo chorra a Cristina en mi cara, yo no lo paré, entonces soy un cagón. Somos complejos los humanos, ¿no? Claro. Un reel no es una autopsia. Totalmente, totalmente. Hace poco me junté con un amigo y me dijo, ¿sabes lo que es tener un hijo? Aprender a tener miedo. Porque el mundo tiene un rehén. ¿Te ves como padre? Tengo el deseo. La verdad que me gustaría. Es un milagro, ¿no? Por ende, hay muchas chances de que no suceda. Ojalá suceda, pero que no se me vaya la vida en eso si no pasa, porque también puede pasar, que hay 1000 variables, 1000 factores por los cuales quizás eso no llega. Y bueno, y la vida sigue siendo la vida. Pero sí, el deseo lo tengo. Si tuvieras que titular tu vida en una placa roja, ¿cuál sería? Podemos cortar, tomar un poco de agua. Puede ser de las que ya se titularon o puede ser una que estés titulando ahora. Creo que sería saltó al vacío y cambió de opinión. Me gustó. Me gustó mucho. Pepe, gracias por venir. Muy generoso. Disfruté mucho la charla. Yo también, te lo agradezco.